Si escuchaste el episodio anterior, que si no lo has hecho, te invito a escucharlo antes que este, revelamos el mecanismo por el cual se puede establecer una condición de autoinmunidad que, dependiendo del órgano o del tejido afectado, puede dar nombre a una patología u a otra. En el episodio de hoy vamos a ver uno de esos ejemplos, de los más comunes y más frecuentes, la tiroiditis autoinmune. Comprenderás mucho más en profundidad con este caso cómo se expresa nuestra biología en cada fase del proceso y te darás cuenta de que en realidad lo que llaman enfermedad no es más que unos síntomas que se presentan en un momento determinado de todo un programa biológico. Y si comprendes el sentido biológico de lo que tu cuerpo está haciendo, tendrás soluciones efectivas a las que tú mismo o tú misma puedes llegar aunque no tengas conocimientos de salud. Escucha este episodio hasta el final para comprobarlo. Comenzamos. Antes de hablar específicamente de la tiroides a nivel biológico, me gustaría compartir contigo claves con las que pensar biológicamente los procesos de salud y de enfermedad. Compartí recientemente en saludbiológica.com un nuevo vídeo en el que te hablo más extensamente de la respuesta biológica y cómo nuestro organismo interpreta que tiene que usar una función de un órgano u otro para responder ante una situación tanto real como figurada. Por ejemplo, ¿por qué decide que para una situación que no sabes muy bien cómo gestionar o no sabes muy bien cómo digerir lo que está pasando, activa precisamente las células de tu estómago y no activa, me lo invento, el riñón? Bueno, pues todo tiene su lógica y su sentido, y si quieres profundizar puedes acceder a la web para ver este vídeo y otros muchos contenidos disponibles. Te recuerdo también la posibilidad de unirte al canal de Telegram, donde puedes consultar todas las dudas que te surjan de estos episodios y estar al día de lo que pasa en el podcast. Tienes el link en la descripción de este mismo episodio. Aunque lo que te voy a decir ya lo hablamos en el episodio que te contaba cómo funciona nuestra percepción, en ese que te hablaba Morfeo diciendo que estábamos en una prisión de nuestra mente, ¿recuerdas? Anda, ve a escucharlo de nuevo, que ya quedó muy lejos eso, ¿eh? Bueno, pues en ese episodio te cuento que nuestro organismo y nuestra biología va a responder de la misma manera, sea una situación real, una situación orgánica o sea una situación figurada. En el ejemplo del estómago, responde igual nuestro cuerpo ante un alimento indigesto que ante una situación que no puedes digerir, y va a activar precisamente las células del estómago para producir más jugo gástrico que te permita digerir ese alimento o esa situación. Lo que quiero que comprendas como primer concepto es que cada uno de nuestros órganos cumple una función biológica específica. Los pulmones captan oxígeno y expulsan el CO2. El corazón bombea la sangre para hacer llegar energía y nutrientes a todo nuestro organismo. Nuestra piel es el órgano que delimita lo que llamamos el exterior de nuestro interior y, por tanto, es la capa de nuestro cuerpo en contacto directo con nuestro entorno. Así podemos revisar célula a célula de nuestro organismo, que todas, absolutamente todas, cumplen una función. Sí, tu apéndice también tiene esa función biológica. Que puedas vivir sin ello no significa que no tenga una función concreta. Pues bien, he aquí la clave. Cuando tú percibes una situación y la interpretas, en esa interpretación realmente lo que estás haciendo es traducirla a términos biológicos que tus células entiendan. Si una situación te produce agobio, tienes la sensación de que te falta el aire o te sientes encerrado o amenazado, tu cerebro traducirá eso en lo más parecido a nivel biológico que existe. Sentir agobio igual a falta de oxígeno. Y para la falta de oxígeno sí tiene una respuesta. Para el agobio no tanto, pero para la falta de oxígeno sí. Aumentar la función de captación de oxígeno de los alveolos pulmonares. Si tienes la percepción de que no puedes soportar todo lo que te pasa, de que estás sobrepasado, que estás desbordado, etcétera, etcétera, tu cerebro va a traducir eso a necesitamos más energía y nutrientes en todo el cuerpo. Si con la activación de las vías del estrés no es suficiente, entonces lo que va a interpretar es que la bomba que lleva toda esa energía a las células no es suficiente, no es apta para la función indicada. Esto activa un programa de desvalorización que afectará al músculo cardíaco, pudiendo llegar incluso a producir un infarto de miocardio con el tiempo, y la intensidad suficiente, claro. Eso sí, solo cuando se solucione la situación, nunca durante, ya te lo contaré en otro momento. Sin embargo, si la percepción es algo del entorno con lo que tengo contacto, que no quiero tener ese contacto, lo que va a traducir tu cerebro es que hay que activar precisamente la piel para afrontar ese evento. Y no toda la piel, sino la zona de la piel que queda en la parte exterior de ti cuando te haces bola, cuando te pones en modo armadillo, cruzando los brazos y flexionando las caderas y las rodillas hacia tu pecho.
Esa zona de la piel es en la que se presentará el síntoma que corresponda de acuerdo a la situación. Y así podemos seguir hasta completar cada una de tus células. Entonces, la clave para comprender por qué tu cuerpo hace lo que hace desde el punto de vista biológico es preguntarnos: ¿qué parte de nuestro organismo tiene la función más similar o la acción que tengo que realizar para adaptarme o solucionar ese problema al que me estoy enfrentando? Si respondes a esa pregunta, habrás encontrado cuál es el órgano que se activa o se está activando en la situación y por tanto vas a conocer por qué aparecen los síntomas que tienes. Incluso puedes hasta conocer de antemano qué síntomas se van a presentar, pero bueno, esto nos queda un poco lejos aún, ya te lo contaré también. Vale, ¿y la tiroides entonces qué función tiene? Ya va, no seas ansias que me activan los pulmones por falta de oxígeno. Enseguida te hablo de tu tiroides, pero antes, un pequeño spot publicitario. No, que va. Antes tengo que darte otra clave más para que comprendas todo bien. En realidad es más en un recordatorio. Cuando vimos la parte de los síntomas asociados a las digestiones, te expliqué que todas nuestras células proceden de lo que llamamos hojas embrionarias. Estos son unos tejidos que se forman en los primeros días de la evolución del embrión, cuando ya te estás formando en la barriga de tu mamá, vamos. Ahí te conté que existe una que se llama endodermo, que traducido sería algo así como piel interna o capa interna. Pero hay otras que llamamos mesodermo, que sería la capa del medio, y ectodermo, la capa que sería más externa. Esto luego se complica y la del medio se divide en dos, pero bueno, eso también te lo explico mejor en el contenido de la web que ya tienes disponible. Lo que quiero que recuerdes es que dependiendo de a qué origen pertenezca ese órgano o esa parte de órgano que se active, el comportamiento va a ser uno u otro. Es decir, el sistema nervioso simpático va a activar un comportamiento u otro de ese tejido y por tanto, en la fase de solución también con el parasimpático van a ocurrir unos eventos u otros distintos. Como veíamos en el caso del endodermo, que es la hoja embrionaria al que pertenecen casi todos los tejidos del sistema digestivo que te conté, ante un estímulo simpático lo que hace es aumentar la función de que ese órgano tenga. Esto no pasa, por ejemplo, con el tejido que venga del ectodermo, lo que tiene implicaciones importantes que ya te contaré cuando estemos hablando de órganos que tengan ese tipo de tejido. Pero hoy, amigo, amiga, estás de suerte, no te preocupes, porque la tiroides también es de origen endodérmico, por lo que todo lo que comentamos sobre esta hoja embrionaria en el episodio de los síntomas digestivos va a aplicar aquí. ¿Te acuerdas eso de la cadena de producción que te contaba de los operarios que hacían horas extra y después tenían que tomarse un pequeño descanso para recuperar? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Como ya sabes, como he sido muy pesado y ya te lo he repetido muchas veces este mantra, mientras se está con el estrés biológico tenemos un estímulo simpático, intenso y constante. Ese estímulo, a través del cortisol y los neurotransmisores del simpático, es el mensaje que tus células procedentes del endodermo entienden como que hay que trabajar más de la especialidad que tengan cada una de esas células. ¿Por qué? Porque en realidad es el intento de adaptación más específico que puede hacer tu cuerpo ante esa situación que estás viviendo. Recuerda que si ese estímulo es duradero en el tiempo e intensidad, además de aumentar la función y la capacidad de las células de hacer la producción que tengan que hacer, puede tu cuerpo generar más células, es decir, contratar a más operarios para sacar el trabajo adelante. Bueno, pues cuando ya finaliza ese estímulo simpático, como ya hemos dicho otras veces, entra el parasimpático, pues hay que reparar y limpiar todo el estropicio hecho tal como venimos aprendiendo en los episodios anteriores. Para ello los trabajadores tienen que parar la producción, pues toda esa cadena de fabricación está realmente hecha un asco. Por ello, en los primeros momentos después de un estrés biológico, en este tipo de tejidos endodérmicos que estamos hablando, hay una drástica caída de función. Es decir, va a paralizarse lo que sea que se esté fabricando o lo que sea que se esté haciendo. Y posteriormente, de forma progresiva, se va retornando a la normalidad. Mientras toda esta fase de solución pasa, tenemos esa situación inflamatoria que hemos estado hablando, para que los limpiadores puedan trabajar perfectamente y se reconstruya de nuevo toda la cadena productiva lo antes posible. En definitiva, siempre tenemos dos fases en todos los programas, una primera activa, que es la simpática, y una segunda que llamamos de solución, que es la parasimpática. Hoy, gracias a comprender cómo funciona tu tiroides, profundizaremos algo más en qué ocurre en cada una de las fases. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, pues venga, vamos a por ello.
La tiroides, que es el órgano que vamos a tratar hoy, es una glándula de nuestro cuerpo que produce, almacena y libera hormonas, principalmente la T3 y la T4 que se llaman. Estas hormonas van a intervenir en el desarrollo del sistema nervioso y van sobre todo a regular el metabolismo o la velocidad a que el cuerpo quema las calorías para obtener energía. Además de todo esto, estas hormonas participan o se encargan en varias funciones más. Por ejemplo, controlar la frecuencia cardíaca o la concentración de colesterol. Pueden también intervenir en la síntesis de glucógeno y el uso de la glucosa. Pueden participar en la formación de vitamina A, mantener la temperatura corporal de nuestro cuerpo o también tener un papel interesante a nivel gastrointestinal. Pero bueno, lo más importante que quiero que te quedes es que la función principal es la de regular el metabolismo en toda su amplitud y eso significa regular la cantidad de energía disponible que va a tener el cuerpo. Teniendo estos datos en cuenta y con todo lo que ya hemos venido hablando, ¿cuándo crees o en qué circunstancias crees que el cerebro interpretará que es necesario aumentar la función de la tiroides? Date un segundo y piénsalo, venga. Si las hormonas tiroideas controlan tus latidos e intervienen en el uso de la glucosa, que es precisamente la célula energética por excelencia del cuerpo, y además participan en el control de la concentración del colesterol, que también participa en esos ámbitos, pareciera lógico que en todo momento en el que sea necesario acelerar nuestro metabolismo energético, va a darse la orden de activar o aumentar la función de la producción y la liberación de hormonas tiroideas, ¿verdad? Bueno, pues así es, y estas situaciones pueden ser estímulos físicos, como estábamos hablando. En este caso, por ejemplo, la exposición prolongada al frío, en el que nuestro cuerpo va a quemar más calorías para mantener la temperatura corporal. Y también pueden ser, como estábamos diciendo, situaciones figuradas. ¿Pero en qué sentido crees que serían esas situaciones figuradas? Bueno, pues todas aquellas situaciones en las que interpretes que necesitas ser más rápido o que necesitas más aceleración. Esto llevado a nivel puramente biológico lo dividimos en dos situaciones bien definidas y cada una de ellas afecta a una de las dos mitades de la tiroides. En el lado izquierdo sería la necesidad de ser rápido para eliminar o deshacerse de un bocado, de algo que queremos o que no queremos en este caso. En el lado derecho sería la necesidad de ser más rápido para obtener un bocado y no perderlo. ¿Y esto cómo lo trasladamos a situaciones cotidianas? Pues mira, es habitual encontrar estas activaciones en contextos profesionales en las que exista una competencia por ser el más rápido, por llegar antes que los otros a los objetivos, o por trabajar bajo presión o a contrarreloj por entregar una tarea o la nueva publicación que tiene que publicarse mañana en el periódico. O también a aquellas personas que tienen mucha presión por mantenerse a ellos mismos y a otros, por ejemplo, teniendo varios trabajos o siendo madres o padres solteros con hijos a cargo. En todos esos casos, la percepción es que se necesita ser más rápido, bien sea para terminar de una vez ese trabajo que te estresa, en cuyo caso se activará el lado izquierdo de tu tiroides, o bien sea para llegar a todo y conseguir el dinero suficiente o conseguir atender a todas las necesidades de tus hijos y las exigencias del trabajo, en cuyo caso sería el lado derecho de la tiroides. Como ves, todo guarda una coherencia. Si necesitas ser más rápido, qué mejor que acelerar tu metabolismo para tener más energía disponible, ¿verdad? No sé quién o qué diseñó este cuerpo, pero la verdad que está todo muy bien estudiado, ¿eh? Bueno, ahora que ya conocemos el sentido biológico y la función de la tiroides, la de aumentar la velocidad de tu metabolismo, vamos a comprobar cómo se comporta el programa biológico que se activa en estas situaciones. Esto creo que te abrirá la mente a comprender cómo se llegan a los diagnósticos y verás cómo es casi azaroso que tengas un diagnóstico de hipertiroidismo o uno de hipotiroidismo. Es muy loco. Pongámonos en situación. Una mujer que compró la enfermiza idea que nos han vendido a todos desde hace años, de que para que sea una mujer completa y valiosa tiene que ser polifacética, siendo una alta ejecutiva, hiperproductiva, que además, por cierto, se le exige por convenio social ser madre y a ser posible de varios hijos, no de uno solo, que se queda tonto. Y por supuesto, complacer a la pareja y a sus padres, que si son mayores, pues va a tener que atenderlos de forma especial. Y si da la casualidad de que se junta como pareja con un adolescente eterno que piensa que ella es la prolongación de su madre y en vez de comportarse como pareja se comporta como hijo de ella, pues resulta que esa mujer se junta de repente con 3 hijos más, además de los biológicos que ella tiene, su pareja y sus 2 padres, claro.
Y como esta mujer además se crió en un contexto servicial, ya que en aquella época las mujeres se las enseñaba para servir a todos menos a ellas mismas, pues ya tenemos el cóctel Molotov que va a acabar con un problema crónico de tiroides seguro. La mujer polifacética, servicial, alta ejecutiva, madre de 5 seres que están a su cargo, que además es incapaz de soportar que no puede llegar a todo. No le queda otra que levantarse a las 6 de la mañana como un spoonie, preparando todo para cuando todos los gandules que tiene en casa se levanten, mientras atiende los primeros correos de la oficina y prepara la comida para ganar algo de tiempo a mediodía, estresada por la presentación además que tiene que hacer ante los inversores para cerrar definitivamente la venta más importante de la empresa. Y todo esto, ojo, antes de salir por la puerta de casa a llevar a los niños al colegio. Piensa todo lo que esa mujer hace en un día. Una locura. Ese organismo biológico, para poder llegar a todo, tiene que activar su sistema simpático de manera muy importante y duradera. Y ante la percepción de esta mujer de no llegar a todo y tener que ser muy rápida para conseguir todo lo que quiere, su cerebro va a dar la orden, con una intensidad alta además, de activar la tiroides, aumentando la producción y la liberación de hormonas que va a dar como resultado mayor energía disponible, entre otras muchas cosas. Para ello, específicamente en la tiroides se utilizan varios mecanismos para regular la actividad de esta glándula. No solo el sistema simpático como tal, además la glándula pituitaria, que es una glándula que tenemos en el cerebro, estimula o no la producción de la hormona tiroidea a través de otra hormona que secreta que se llama la TSH. Además de eso, existe una proteína que se llama tiroglobulina, que dependiendo de la concentración que tenga en sangre, estimula o no la producción de hormonas tiroideas. Y por último, como te mostraba en el capítulo anterior, hay una enzima llamada peroxidasa tiroidea que participa en la producción propia de la hormona que también, dependiendo de si hay suficiente concentración o no de esta enzima, pues se crean más o menos hormonas tiroideas. Por tanto, como ves, el cuerpo tiene al menos 4 formas distintas de regular la acción de la tiroides y, dependiendo del contexto, utiliza una u otra. Si tuviéramos tiempo, en una formación te explicaría con detalle cuándo puede usar una y cuándo otra. De momento, mira, vayamos a la versión simplificada con nuestra Superwoman. Resulta que ese día que empezó a las 6 de la mañana ajetreado, a la mujer la llaman desde el colegio porque tienen uno de sus hijos que se ha puesto enfermo y que tiene que pasar a recogerlo. Ese trastorno le implica no llegar a tiempo a la reunión con los inversores que tenía, que finalmente deciden no contratar los servicios y la compañía se ve en serios apuros para llegar a fin de año con una buena cuenta de resultados. Cuando se entera de que por no llegar a tiempo no pudo cerrar esa venta, y eso supone un verdadero riesgo para la empresa, pues ¡zas!, la activación del programa con todas sus letras. A partir de ese momento se incrementa aún más la función de la tiroides, para que no vuelva a ocurrir un evento así. Si en ese mismo momento le hacen un control rutinario en el médico del trabajo, por ejemplo, será diagnosticada de, hipertiroidismo, hiperfunción, mayor aumento de la función de la tiroides porque se está secretando más cantidad de hormona tiroidea. Supongamos que un mes más tarde logra contactar con otros inversores y tras un mes más de intensas negociaciones, esta vez sí, consigue una importante venta que le soluciona el año entero a la empresa. Automáticamente el programa biológico que se mantenía en fase activa y simpática hasta entonces cambia de fase, pues ha conseguido la merecida recompensa y llega una importante relajación. En ese preciso momento, todos los operarios de la tiroides, sobreexplotados de la fase activa, toman un respiro para recuperarse y cae drásticamente la producción de hormonas tiroideas. Esa mujer nota de repente un profundo cansancio, como que no le da al cuerpo. Además, se nota destemplada en muchas ocasiones. Siente que no va con regularidad al baño, cosa que antes no le pasaba. Y emocionalmente, pues está más deprimida sin un motivo aparente. Los primeros días piensa que es normal después de todo el estrés que ha llevado, pero pasa una semana y no se ha recuperado. Acude entonces al médico por si acaso necesita un multivitamínico. Porque a todo esto no te olvides que sigue con la misma rutina infernal para mantener contentos a los gandules que tiene en casa. El médico, al ver los síntomas, le da en la nariz que puede ser algo más que cansancio y le manda una analítica completa. Ahí el médico ve que las hormonas tiroideas están por debajo de los valores habituales y que además cursa con inflamación de la glándula, ya que en los días después de la solución de un programa siempre se produce una inflamación del órgano por aquello de la reparación que venimos contando. Si quien la atiende es un médico por vocación de los de verdad, le dirá que tiene una inflamación de la tiroides y le mandará una nueva analítica 3 meses después para cerciorarse del estado de la tiroides antes de diagnosticar algo definitivamente. Pero si le da por ser uno de esos médicos que ya está de vuelta, que está cansado, que hace su trabajo de forma mecánica, pues oye, en la misma consulta la mujer se lleva un diagnóstico, además de tiroiditis,
efectivamente hipotiroidismo. Quiero que te des cuenta de que únicamente depende de si la analítica se la hacen un par de semanas antes o después, que podemos tener no solo un diagnóstico distinto, sino que directamente opuesto. Bueno, sigamos con el proceso. Esa mujer un par de semanas después ya está recuperada energéticamente, pero por desgracia, un imprevisto en la empresa provoca un gasto importante, que vuelve a complicar mucho aquello de los números. Y esta vez además es muy grave, porque sus jefes la dicen que están obligados a reducir personal para que todo cuadre y que comienzan un proceso de selección de quiénes se quedan y quiénes se irán de la empresa. Instintivamente, su biología, la de la Superwoman, vuelve a recibir la información de que necesita nuevamente acelerar y ser más rápida para poder conservar su trabajo, ya que su familia depende en gran medida de ese sueldo. Además, por no preocupar a sus padres enfermos, ella se lo calla y lo vive en soledad, pues también la pareja constantemente la invalida cuando trata de expresar su frustración. Total, que una nueva activación tiroidea al canto se lleva a esa mujer. Si esto se prolonga en el tiempo e intensidad suficiente, puede incluso generarse células nuevas que crearán nódulos tiroideos. Y volvemos a la parte azarosa. Si es en ese momento cuando se le hace el examen médico y los nódulos aún están creciendo, entonces esa mujer no estará ante un diagnóstico de hiper o hipotiroidismo, estará ante un diagnóstico de cáncer de tiroides. Supongamos que después de un par de meses más despiden a todos los compañeros necesarios, pero ella conserva su puesto. Vuelve, por tanto, a solucionar esa segunda activación que ha tenido. Todos esos nódulos que se habían formado para producir mayor cantidad de hormonas tiroideas ya no son necesarios y se tienen que eliminar, porque no van a mantener algo que no se usa. Si no ha tomado demasiado antibiótico y sigue una alimentación equilibrada, entonces las bacterias ayudarán a eliminar esas células sobrantes. Si en ese momento le hacen la analítica y la revisión a nivel médico, como es una fase de solución, volverá a ser una tiroiditis, es decir, una inflamación. Pero en este caso, como hay que eliminar tejido sobrante y están las bacterias presentes trabajando, será una tiroiditis infecciosa, que es distinta para los endocrinos que una tiroiditis aguda o subaguda. Vamos, como ves, coleccionando diagnósticos distintos, pero todos dentro de un mismo programa. Sigamos un poco más y te darás cuenta de que hay muchos más diagnósticos aquí. Resulta que como el médico que lleva a esta Superwoman es de los buenos, de esos vocacionales, este le pidió una segunda analítica 3 meses después de la primera consulta que tuvo para valorar cómo está la tiroides. Con tal coincidencia que entre la primera visita y la segunda le ha pasado toda esta historia del trabajo a la mujer. Como cuando vuelve al médico vuelve en fase de solución, las hormonas tiroideas vuelven a estar por debajo de lo que se considera normal y en una prueba ecográfica él o la endocrina ve que la forma de la tiroides pues ya no es normal. Hay pequeñas deformaciones derivadas del crecimiento de esos nódulos que ha tenido. La alteración de la analítica, la inflamación subaguda y el cambio de forma de la tiroides confirman lo que con buen criterio sospechó ese médico o esa médico en la primera visita hace 3 meses. Sin duda es hipotiroidismo y hay que medicar. Medicación que, por cierto, es para toda la vida, ojo. No vaya a ser que haya una persona sin medicación cuando llegue a los 80 y no compense mantenerlos con vida. Bueno, como ves, aunque todo parezca caótico, sigue un estricto orden biológico. Pero por no comprender que todo forma parte de un mismo programa, tenemos varios diagnósticos para un mismo proceso. Y estos son solo una parte. Hay una tiroiditis, que llaman tiroiditis dolorosa, que es dolorosa simplemente porque el nivel de inflamación es tal que acompaña con dolor por la tensión provocada por el líquido en la zona. La tiroiditis no dolorosa, por tanto, es con una inflamación menor, punto, no tiene otra cosa. La que llaman tiroiditis de posparto es porque durante el embarazo, como es lógico, el organismo de la mujer necesita acelerarse para dar energía tanto a ella como al bebé. Cuando el bebé nace, biológicamente se soluciona la situación y pasamos exactamente a la misma fase de solución. Pero como el motivo es distinto, pues ya le ponemos un apellido distinto. Y así podemos seguir ad eternum. Bueno, Roberto, pero estamos hablando en este tiempo en el podcast de autoinmunidad y aún no has mencionado una palabra de ello. Ya va. Tienes la tiroides acelerada, todos son prisas, por Dios. Sigamos con la Superwoman que sigue pensando que solo es valiosa si le sirve a los demás. Como ya tiene medicación, cada cierto tiempo tiene una revisión.
Pero entre medias pasan muchas cosas. En su caso, el ambiente de trabajo se ha estropeado mucho. Hay una competencia desleal importante entre sus supuestos compañeros, pues saben que quien no obtenga resultados en la siguiente criba se irán a la calle. Eso ha convertido en un circo de cínicos de cuidado el trabajo, en el que la mujer, por supuesto, tiene que poner buena cara, mostrar que trabaja mucho e incluso hacer más horas de las estipuladas, cogiendo el teléfono además en las vacaciones, lo que poco a poco va minando la relación de pareja y la relación que tiene con respecto a sus hijos. Eso hace que se contagie ese ambiente raro a casa y esa superwoman empieza a no sentirse a gusto ni en casa ni en el trabajo y empieza a perder la referencia de por qué hace lo que hace y cada vez se siente menos comprendida. Esa sensación de no ser comprendida o de no estar a gusto en el medio activa un proceso distinto que activa lo que llamamos los colectores de riñón, que sería algo así como la llave de grifo de nuestros riñones que permite que pase agua o no. Esto va a producir que se cierren los grifos del cuerpo y que no se puedan expulsar líquidos a través de la orina. Y esa retención de líquidos provoca que las inflamaciones del cuerpo sean más abundantes porque hay más líquido. Pero sobre todo provoca que nunca puedan terminar esas inflamaciones, pues para que termine una inflamación hay que eliminar el líquido sobrante. Al ocurrir esto, todos los procesos de reparación se cronifican y por tanto esta superwoman constantemente se queda con el proceso de su tiroides en suspenso, que se dice, con una ligera inflamación que no termina nunca y con una menor producción de hormonas tiroideas de forma continuada. Vamos, un hipotiroidismo más cronificado. Y como en el trabajo la cosa está como está, dependiendo del día, tiene una nueva situación que le recuerda que tiene que ser rápida. Por ejemplo, al entregar los informes que ahora le exigen quincenalmente para valorar su trabajo. Cada vez que siente que no es lo suficientemente rápida, nueva activación con su consecuente fase de reparación posterior. Esa activación simpática y parasimpática constante nos pone en la dinámica que te expliqué en el episodio anterior. Empieza a haber un popurrí de células en formación de la tiroides, de restos de metabolismo, de proteínas de las propias células, de macrófagos, de fagocitos que tratan de limpiar como pueden la zona cada vez que se activa el parasimpático. Y con tanto barullo, pues oye, el cuerpo pone en marcha a los cazarrecompensas, como decíamos. Las células presentadoras de antígeno captan como antígeno o bien todo lo que activa la tiroides o bien las células propias de las tiroides. De este modo se crean anticuerpos que van a llevar los linfocitos a eliminar todo lo que tenga ese antígeno que ha sido marcado. Este antígeno puede ser de los receptores de TSH, esa hormona que decíamos que activa la tiroides. Si se eliminan esos receptores, ¿qué ocurre? Que se reciben menos mensajes de aumento de producción de las hormonas y por tanto disminuye la producción hormonal y por tanto disminuye la función tiroidea. También puede ocurrir que se creen anticuerpos antitiroglobulina, que se llaman, que actuarán frente a las proteínas para controlar la concentración de las mismas y así gestionar cómo actúan la tiroides. O puede ser también un anticuerpo que se llama anti-TPO, que es antienzima peroxidasa que decíamos. Si reducimos la materia prima con la que se hacen las hormonas, tenemos por tanto menos hormonas. ¿Qué características tiene cada una y cuándo se activa un mecanismo u otro? Pues me llevaría todo un fin de semana explicarte, la verdad. Pero lo único que te pido que comprendas ahora es que ante tantas repeticiones de activación, solución, el cuerpo necesita activar agentes más específicos y ordenados como los linfocitos para tratar de controlar de una vez por todas la situación. Y ahí tenemos a la superwoman que 3 meses después vuelve al médico y esta vez en sangre hay todos esos anticuerpos. Por tanto, el apellido de la patología ya cambia. Ahora es autoinmune o también se llama tiroiditis de Hashimoto. Prácticamente irreversible según los endocrinos, Por tanto, medicación confirmada de por vida y no solo para la tiroides. Si se pone muy fea la cosa, también inmunosupresores para bajar la acción del sistema inmune que se ha vuelto loco y está atacando a la tiroides. Pero hagamos un supuesto más para que veas el juego de azar que son estos diagnósticos. Tranqui, que con este ya concluimos, que sé que te estoy mareando. Suponte que cuando Superwoman vuelve esta vez al médico, en vez de estar en fase de solución, resulta que le pilla en un momento de nueva activación de la tiroides, con estrés por todo lo alto. Bien, amigo, amiga, entonces todo cambia, por supuesto. Resulta que el diagnóstico no sería de tiroiditis de Hashimoto, que sería un hipotiroidismo. ¿Qué sería entonces? Un síndrome de Graves. Traducido, es exactamente lo mismo que la de Hashimoto, pero con hiperfunción de la tiroides. Vaya panorama que tenemos, Como ves, nuevamente depende de la fase del programa en la que esté, va a tener un diagnóstico
u otro. Y suele ocurrir, de hecho, que en las siguientes revisiones resulta que alguien que siempre ha tenido hipotiroidismo, de repente aumenta la producción de hormonas e incluso se torna hipertiroidea. Suelen atribuirlo a tomada de demasiada medicación, pero si has entendido la dinámica y sobre todo el trasfondo biológico de esto, te darás cuenta de por qué ocurre. En la actualidad, si alguien es diagnosticado de tiroiditis de Hashimoto, tiene mucha información al respecto de qué hábitos de vida modificar ya. Como siempre, o casualidad, la exposición a la luz solar, el contacto con la naturaleza, el ejercicio físico, incluso técnicas de meditación o de mindfulness han demostrado que tienen cierta eficacia al respecto. También la alimentación juega un papel importante. ¿Por qué? Porque lo que está en juego biológicamente es controlar la cantidad de energía que está disponible para el organismo. Por aquello de ser lo suficientemente rápido, ¿recuerdas cómo iba? Bueno, pues por eso mismo, dependiendo del sustrato energético que metas, tu tiroides va a tener una función u otra y por eso en este caso en concreto sí puede ser importante lo que introduzcas como alimentación, cosa que en otros procesos no te va a cambiar mucho, la verdad. En los próximos días en la web os pondré qué acciones, hábitos y soluciones desde el punto de vista biológico tenemos para acompañar estos procesos. Accede a saludbiológica.com y revísalo. Pero, ¿cuál es la solución real en este punto? Bueno, como solución real entendemos una solución que sea biológicamente real, ¿vale? Entonces, si hay recidivas o está en fase activa, lo primero que hay que hacer es mirar hacia adentro y empezar a trabajar nuestra escala de prioridades. Si para la Superwoman sigue siendo más importante la aceptación de los demás que su salud, seguirá siempre con los mismos problemas. Si una persona prefiere ser enfermizamente autoexigente a tal punto de priorizar llegar a todo, a tener que reconocer que no puede o que necesita ayuda, entonces la enfermedad la tiene en la cabeza y la tiroides lo único que está haciendo es tratando de mantener vivo al organismo. Un buen acompañamiento profesional que implique un camino interior es fundamental en estos casos. Si la persona no está dispuesta, por tanto, a asumir su responsabilidad en todo esto, no hay algo que hacer, no hay pastilla ni receta mágica, hay parches, pero no soluciones. Y es que aprender esta lógica biológica que hoy hemos visto para un caso que afecta a la tiroides te hace darte cuenta de que muchos de los síntomas y procesos vienen originados por una falta de amor propio, por poner a los demás por encima de ti, por no valorarte, por hablarte mal o tener inseguridades que te atraviesan el alma. Y para eso, la única medicina es el amor a uno mismo. Pues la biología premia a aquellos que somos queridos, que tenemos una confianza plena en nosotros mismos, precisamente porque todos aquellos seres que somos queridos tenemos las mejores condiciones para evolucionar y mejorar la especie. Por tanto, no lo olvides, quiérete, carajo. Nos escuchamos en el próximo episodio.